Antes de hacer de tus letras de lettering, lo primero que tienes que saber es que con un rotulador de punta de pincel se puede lograr hacer este tipo de letras y tipografía como los lettering y las caligrafías. Manteniendo la posición de la punta del rotulador se puede lograr. Lo segundo, para hacerlas bien las letras, lo primero es cuando tiras hacia arriba, pulsa solamente con la punta y apretando muy poco. Y cuando va de arriba hacia abajo, pulsa un poquito más para que la línea sea más ancha, logrando así el efecto como si fuera una pluma. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis este tipo de letras es la proporción y el tamaño. Por ejemplo, las dos líneas que hay arriba y abajo para mantenerlo de margen. Pero el mejor truco viene ahora, con una simple cinta y dos lápices. Y con este sencillo truco vais a ver el resultado de estas letras. Y no es lo mejor de este tutorial, ya os digo que estoy dejando para la parte final. Voy a poner la palabra amor para que visualicéis cómo le voy metiendo algunos detalles en las partes de arriba o en las de abajo para darle unas terminaciones más potentes a nuestro nombre, jugando así una letra mayúscula y algunas que sean de tamaños más grandes y otras más pequeñas. Por ejemplo, la letra O voy a ponerla aquí pequeñita y la R voy a hacerla en minúscula. Y para cerrar las partes que están abiertas, simplemente tenemos que añadirle algunos pequeños soportes o unir lo que son las líneas que están abiertas. Algunas partes, como este palito de aquí, lo hacemos hacia adentro, añadiéndole una esquinita y este como si fuera más finito. Y cuando estemos contentos con nuestras letras, vamos a ir revisando para meterle los últimos pequeños detalles. Y si esto te ha parecido poco, te voy a enseñar el último truco, que es añadiéndole un lápiz más. El siguiente lápiz se pone en medio pero más echado hacia arriba para que haya un huequecito. Así logramos unas letras más anchas de tipo caligrafía. Teniendo de fondo una cuadrícula, vamos a intentar hacer las letras lo más rectas posible. Y empezando por la letra B, voy a hacer esta parte que va a unirse con el primer tramo, la parte que va bajando, como veis, una parte fina y una parte ancha. Y de aquí directamente, aunque se me ha levantado un poquito el lápiz, que no pasa nada, seguimos hacia abajo cogiendo una curvatura y veis el efecto que ha creado. Y nada, esta parte simplemente la unimos y este palito igual. En la parte de arriba voy a hacerle un tejadillo, que no sé cómo se llama, por eso digo un tejado, pero queda muy bien. Es el típico efecto que se le mete en las caligrafías. Y aquí esta parte se lo levanto un poquito más. Y por ejemplo, otro de los detalles que se mete en las letras, sobre todo en las mayúsculas y en las primeras letras, son como unos pequeños cuadrados que se hace. Y con esto, del que tengo ya las proporciones, se hace directamente. Y el palo central lo cierro a esta altura. Y así tengo que respetar lo siguiente. La siguiente letra es la S y tenemos que tener cuidado de que no se nos junten los lápices, que también se puede poner con una gomilla, y así que volvemos a repasar. No pasa nada porque todo esto está haciéndose con lápiz, así que siempre podemos volver a borrar. Y si os fijáis, cuando termina la parte de la derecha del palo, empieza la parte izquierda. Así es lo que es el tema de los cuadraditos. Y aquí va igual. Ahora cierro las líneas que están abiertas, tanto esta y el cuadradito, y empiezo desde la siguiente. En esta ocasión empiezo desde abajo, desde la línea donde terminan las letras y la voy subiendo hasta aquí, que es donde debería estar cuadrada. Ahora podemos ir rellenando las letras y viendo qué detalle podemos ir metiéndole. Por ejemplo, aquí podemos meterle como si fuera un tipo de florecita hacia afuera y este un poquito más para abajo. Y para hacerla parejo, en la parte de la B voy a hacerle la misma florecilla por ahí abajo. Y la última letra va a ser la letra H, porque es como si hubiera puesto bicho, pero en diminutivo, BSH. Así que a la misma altura que la letra B, el primer palo se mantiene ahí. Aquí voy a hacerle un cuadradito como también esta parte, voy a hacerlo un poquito más ancho, que antes se me encogió el lápiz, y seguimos boceteando. Y en esta ocasión rompemos los papeles, así que me salgo por fuera de lo que es la proporción y le hago así como un palito, un floripondio, que va subiéndole y poniéndoselo por encima. Y ahora le hago un soporte igual que antes hice como un tejadillo. Pues nada, ya tenemos la parte del palo, lo que es la H en minúscula. Hago lo mismo que la B. El palo finito, aquí tiene esto y de aquí vamos bajando poco a poco. Pues ya tenemos lo que son las letras. Ahora voy a irle dando un poquito más de detalle para mejorarla. Y como dije antes,
está el lápiz y podemos borrarlo después. Así que voy a sacarle algunas puntas más afiladas para volverla un poquito más al gótico, que es un poquito más siniestro, más antiguo, con más detalle. Aquí, por ejemplo, para rellenar el hueco de en medio, voy a meterle esta esquinita más puntiaguda y esta parte vamos a igual, voy a abrirle un poquito más el círculo de la S. Y una de las cosas más importantes a veces es el relleno. Se puede hacer un relleno sólido o un relleno con detalle. Y por ejemplo, estoy haciendo esta parte de la B un poquito más redonda, más abierta, y aquí para rellenar el hueco también le he metido este floripondio. Y en la parte de arriba no vamos a hacer menos y le vamos a meter otro detallito. ¿Veis cómo se va visualizando ya lo que son las letras? ¿Qué os parece? Pues esperaros porque hay más. Lo siguiente es rellenar las letras. En esta ocasión he cogido un rotulador negro de base de agua para que no traspase lo que es la página por debajo y voy a ir repasando lo que son las líneas correctas que quiero que se queden en nuestro dibujo. Y no pasa nada por las líneas que no son las que queremos porque después las vamos a borrar con el lápiz y el dibujo se va a quedar totalmente limpio. Lo único son las líneas que están de fondo que la hice para tener la referencia, pero eso no pasa nada, ¿vale? Porque esto es un tutorial. En caso de que fuera un dibujo para nosotros, tenemos que hacerlo en lo que son las líneas de detrás de margen, pues la hacemos a lápiz para luego borrarla también. Y veis cómo ya se van visualizando lo que es la letra, que se ve brutal. Y si no opina lo mismo, escríbemelo en los comentarios. Y ahora cosa aparte, ¿sabe que este tipo de letras se hacía desde la época medieval? En aquel entonces no tenían como un lápiz cualquiera, tenían que son las plumas que se utilizaban con tinta y muchas tenían lo que es las pinzas como si fuera una línea, es como pintaba. Entonces ese tipo de caligrafía que lo hacía gente que sabían leer y escribir, porque no todo el mundo lo sabía, son los que hacían lo que es la escritura, los libros y ponían la información de aquel entonces. Y bueno, vamos a dejarnos un poquito de historia y sigamos con el tutorial. Este, por ejemplo, son unas pequeñas espinas que también se le llaman, así creo yo recordar, que hace como si fuera un pinchito para arriba en algunas partes de lo que son las letras. Y el tema de relleno, lo más normal es hacer las letras en negro liso o en roja. Y por ejemplo, la parte de arriba de la H se ve así como si fuera retorciéndose, que eso también se utiliza mucho en este tipo de letras. Y la base de la H, igual como veis que tiene los tres palos, también se utiliza mucho tanto la parte de la arriba y la de abajo. Por ejemplo, en la letra I sería ambas partes arriba abajo o en la T solamente sería la parte de arriba, pero un palo mucho más largo. Bueno, y a todo esto, ¿te ha ayudado este vídeo para hacer tus propias letras caligrafía gótica? Y si es así, escríbemelo en los comentarios porque se pueden hacer muchas cosas más como los tipos de relleno en modo tramado, también en cruzado y con unas partes blancas y brillo que os puedo enseñar en otros vídeos.